Buenas tardes, bienvenidos a Entre Historias. Los saluda Elvira Ramos y les digo que este día voy a tener un invitado muy peculiar. La verdad es que él, como buen químico, sabe que cada palabra tiene un sentido exacto, un significado concreto. Y esto, después de algunos años de rodearse de gente que ama el periodismo y las palabras, ha resultado ser en estos momentos una de sus principales labores, hablar del español, de las palabras, de los significados. Nuestro invitado es Arturo. Arturo actualmente participa en el Canal 28 con un programa que se llama Palabras sobre la Mesa. Y bueno, pues es nuestro invitado que vamos a recibir después de un breve espacio comercial y retornamos con él. Muchas gracias por continuar con nosotros, Arturo Ortega Morán. Así con todas sus letras, les aseguramos que ese día no traemos nada por escrito, pero las palabras van a estar al viento, por supuesto. Y pues bienvenido, Arturo, un placer. Hombre, muchas gracias, Elvira, y qué bueno poder estar con ustedes en estos momentos, contando un poquito de esas historias que nos han traído hasta este momento. Todo tiene su historia y el estar aquí pues está conectado con las palabras, porque eso es lo que me ha hecho últimamente dedicarle el mayor tiempo de mi vida, ¿verdad? Si pudiéramos definirte como una palabra, ¿cuál sería, Arturo? Curioso. Yo sé que el español puede aplicar sinónimos, antónimos y demás. Sí, pero yo podría decir curioso. O sea, la curiosidad siempre me ha acompañado y yo creo que ese ha sido el motor de todo lo que he ido haciendo. Digamos, ¿cuáles son las raíces de donde se desprende el Arturo? Bueno, mira, mi biografía se puede resumir en un bebé que nace en la ciudad de Matehuala, San Luis Potosí, y que a los pocos meses se traslada con la familia al Distrito Federal. Allá pasan los primeros 8 o 9 años, allá crecí como niño. Luego, cuestiones familiares, nos regresan al pueblo de donde eran mis abuelos y mi madre, también ahí en Matehuala. Y ahí estuvimos unos 4 años. Mi papá como que ya no se halló estar en el pueblo y en cuanto pudo, buscó por venirse aquí a Monterrey, se le dio la oportunidad. Y nos venimos acá en 1968, que a partir de entonces yo vine aquí a entrar a secundaria y desde entonces aquí vivo, así que ya me considero también regiomontano. Son prácticamente toda mi vida la he hecho aquí, desde adolescente, estudiante, padre de familia, ahora hasta abuelo, ¿no? Entonces por ahí va más o menos una línea general de lo que soy. ¿Cómo se llama tu papá y tu mamá? Acuérdate que todas las raíces tienen términos muy bien definidos. Claro, mi mamá Josefina Morán, su familia, su padre eran originarios de Teocaltiche, Jalisco. Con toda la familia se vinieron a Matehuala, que era un centro donde había mucha actividad minera y por eso atraía a mucha gente. Y ellos eran comerciantes, les gustaba producir cosas, venderlas. Y ahí se establecieron, allí mi abuelo conoció a mi abuela, Dolores de la Rosa, la mamá Lolita, así le decíamos como se usaba antes. Nace mi mamá, sus hermanos. Y por otro lado, mi papá era de Villa de la Paz, que también era un pueblo minero que está muy cerca de Matehuala. Y bueno, se conocen, se casan en 1950. Mi papá Heriberto Ortega Narváez. Y muy pronto, ya casados, decidieron emprender el viaje a la Ciudad de México a buscar mejor futuro, ¿verdad? Porque pues ahí en el pueblo no deja de ser limitadas las oportunidades. Pero ya tenían hijos ellos. Estábamos los tres más grandes. ¿Cuántos son? Leticia, Heriberto, yo Arturo. Nos fuimos allá al Distrito Federal y ya nacieron después Armando, Laura Elena,
Y en ese regreso al pueblo que tuvimos ahí un Inter, ahí nació Eduardo, que es el más chico de los 6, somos seis hermanos. ¿Hay algo que tú recuerdes de la Ciudad de México? Sí, claro, el barrio donde vivíamos, a mí me encantaban los juegos, me tocó esa época en que salíamos a la calle a jugar todos los juegos que aquellas generaciones nos tocó, ¿no? Que el Matarile Viglerón, de hecho algunos artículos los he hecho basados en esos juegos, ahora investigando los orígenes, el jugar pues el bote patada y que a las escondidas, en fin, todos esos juegos que yo creo que a los que fuimos de aquellas generaciones nos tocó vivir y disfrutábamos mucho porque lo hacíamos en grupo y haciendo muy buenos amigos ahí en el barrio donde estabas más. ¿Y cómo se llamaba tu barrio? ¿En qué colonia estaba? Me acuerdo muy bien, fíjate, la memoria como sí guarda eso. Vivimos en la calle 16 de la colonia San Pedro de los Pinos, número 5, interior 6. Era una área de departamentos, ¿no? Y ahí era donde salíamos y, haz de cuenta, es como si estuviéramos sincronizados, a cierta hora empezaban a salir los niños de todas las casas, sin tener cursos de trabajo en equipo, ni nada de eso, ni de liderazgo, inmediatamente se organizaba la agenda de la tarde y empezaban los juegos, ¿no? Y a disfrutarlos. Ya llegamos bien cansados, nos metíamos a merendar o cenar a la casa y bueno, pues así era día tras día. ¿En esa época te empezó a gustar el fútbol o fue posterior? Sí, jugábamos fútbol, como entre otras cosas, los juegos a veces eran los niños por un lado, las niñas por otro, pero en ciertos juegos nos integrábamos todos, había esa dinámica que era muy bonita. ¿Y de los dos juegos, de los integrados y los solitarios, cuál te gustaba más? Pues fíjate que yo disfrutaba los dos, porque siempre había en los juegos algo de convivir, de pues el elemento de la competencia, de querer tú ganar algo, el juego, ¿no? Cosas mínimas, ¿no? Pero se va formando ese concepto de que tienes que competir en la vida, en el buen sentido, ¿verdad? De que no es nada más estar... Competir, sí, pero con compañerismo, sí, ¿no? Claro, con compañerismo y que a veces te tocaba a ti ganar y a veces le tocaba a otro y ibas entendiendo ese juego de la vida que a final de cuentas se da en muchas otras partes, ¿no? Entonces, como a los 10 años, la familia dice, vamos a regresarnos a Matehuala. Sí, por ahí. Vivir en una ciudad tan cosmopolita como México, creciendo, ya modernizándose, estamos hablando de finales de los 60, principios de los 60. Más o menos mediados de los 60, vamos a decir así, para ubicarnos. Llegamos y, como te digo, mi papá no se halló porque pues ya estaba él acostumbrado a la otra dinámica y aparte él nos decía después que él pensaba que íbamos a tener después dificultades para nosotros seguir estudiando. Ahí en el pueblo había hasta preparatoria nada más, ya quien quería hacer una carrera tenía que salir. Entonces él decide venirse a Monterrey, se instala, busca trabajo, lo encuentra y aquí empezamos a hacer nuestra vida poco a poco. Yo aquí termino la secundaria, termino la preparatoria en la preparatoria 2, que está ahí por el obispado. Termino la preparatoria y entonces la gran pregunta, ¿qué carrera voy a estudiar? Fíjate que yo batallé. Cuando tú estás en Matehuala, no solo es un cambio de residencia, es encontrarte otra vez con tus abuelos y demás. De esa temporada, ¿hay algo que sea anecdótico que te gustaría platicarnos? Bueno, sí hubo detalles así un poco difíciles porque fíjate que a un niño le puede mucho dejar a sus amigos. Claro. Entonces llegar a otro lugar, los amigos con los que jugabas todos los días ya no están, se quedaron allá. Y entonces empezar a conocer nuevas personas, a que si te sientes bien, otro tipo de personalidad, porque pues sí hay diferencia entre el pueblo y las ciudades. Y bueno, de algún modo, poco a poco vas haciendo otra vez, construyendo núcleos de amigos, vas metiéndote a esa dinámica del pueblo que era... levántate a tal hora, allí se acostumbraba que a cierta hora mi abuelo, que tenía una tienda, porque ahí los primeros meses ahí vivimos con él, pues cerraba la tienda y a merendar todos y todos a dormir, ¿verdad? Entonces, otra dinámica que sí te mueve el tapete un poquito. Le vamos a pedir a Kelly, que hoy nos acompaña en producción, que nos muestre algunas imágenes y a ver si recuerdas y nos comentas qué significan para ti.
Ah, esa es la única foto que tengo de bebé. Ahí está bueno, justamente ahí acabábamos de llegar al Distrito Federal. A esa edad tenía yo cuando llegamos. Mi hermana mayor y mi hermano, también mayor que yo. Somos los tres más grandes. Y ahí empezaba esa historia de, pues, acomodarnos en el Distrito Federal. Yo obviamente no me acuerdo, pero la foto, pues, que la veo y como Muy que guapa tu señora mi mamá, mamá, ¿verdad? claro. Sí, sí, gracias a Dios todavía ella vive y sigue igual de guapa. La señora Josefina, un saludo Josefina de su hijo. Morán, sí. Y luego tenemos otra, cuando nos hablas de tu abuelo, que era comerciante, tenemos una donde tú estás afuera de un edificio donde anteriormente estaba La tienda de mi la abuelo. tienda de tu abuelo. Sí, mira, esta foto es reciente. Yo fui a Matehuala hace poco, me invitaron allá a dar una plática. Regresé al pueblo, pero ya en términos de conferencista. Muy agradecido por la invitación, muy entusiasta. Y fui a visitar ese lugar. Mira, esas tres puertas eran la fachada de la casa y la tienda de mi abuelo. Ahí donde estoy yo recargado y la amarilla eran las dos puertas que daban a la tienda de él. Y la gris era lo que le llamaban el zaguán. Ya ves, las casas antiguas tenían un zaguán. Y por ahí se metía uno a la casa, todo estaba conectado. Ahí en esa casa nacimos los más grandes como hermanos, ahí nací yo, por eso me puse allí, mira, aquí nací yo en esta casa, porque en ese tiempo no se acostumbraba en el pueblo que que las mujeres se fueran a un hospital a tener al bebé, el doctor iba a la casa. Claro. Entonces ahí fue, como dicen, donde dejé el ombligo, ahí grandes recuerdos de mi abuela preparando la comida, de mi abuelo. Yo me gustaba ir con él a la tienda a platicar con él. ¿Qué vendía? De todo. De todo, era una tienda de abarrotes y muy dicharachero. Yo creo que de él aprendí muchos refranes y me llamaba la atención el lenguaje. Y sabes también que cuando yo llegué, todavía llegaban mucho de los ranchos a comprarle. Llegaban en mulas, en carretones. Y me gustaba oír cómo hablaban, ¿verdad? Entonces, muy raro, yo lo oía muy raro, Ancina, ya le truje esto, don Rogelio, y ese tipo de palabras que a mí se me hacían muy raras, ¿no? Sefarditas. Sí, porque es parte del español antiguo que se quedó fosilizado en los ranchos. Y todavía yo creo que debe haber zonas en que así... ¿Y cuánto les emprestaba tu abuelito entonces? Pues les emprestaba, les fiaba, ¿verdad? Que decían, sí. Les emprestaba el mandado, las notaban, pero ellos muy cumplidos, cuando decían que iban a pagar, pagaban. Entonces yo veía que había una relación muy formal y no tenía problema mi abuelo que no me pagó, que si no me pagó. Y además, pues bueno, la plática siempre, los rancheros siempre han sido de mucha plática, ¿no? De lo que pasaba en el rancho y mi abuelo se interesaba en ellos. Y luego los que veías tú jovencitos que llegaban, los mandabas, el papá al rato ya venían como jóvenes, iban creciendo y se iban notando, ¿no? Yo me acuerdo muy bien el día que llegó, Juanito se llamaba el que llevaba la leche, el que entregaba la leche, venía en carreta con esos botes de leche antiguos, sí. ¿No? Y un día que fue llegando ya en una motocicleta con caja, que dijo, caray, no, hombre, bien moderno, Juanito. Entonces, es parte de esas evoluciones que nos tocó vivir claro. En esos 3-4 años que estuvimos ahí en el pueblo. Bueno, Kelly, a ver, enséñanos un poquito más, porque yo creo que algo de lo que nos vas a enseñar es de ya tu llegada aquí, porque se ven ya bastante grandes. A ver, pues bueno, esa sigue una de la escuela. A ver, vamos a ver. Pues mira, esa justamente es cuando yo llego a Monterrey, aquí termino yo la secundaria. Fue la anécdota es que llegamos en un punto del tiempo en que aquí ya habían empezado las clases y yo batallé para acomodarme porque no había lugar. Entonces me daban dos opciones, irme yo a la secundaria nocturna, que era para trabajadores, o estabas muy chiquito. Sí, yo tenía 13 años yo creo. O la otra opción era irme a la secundaria 9, que pues no estaba exageradamente retirada de donde vivíamos, pero sí tenía yo que desplazarme, estaba más lejos, ¿no? Y dije, no, pues yo no quiero ir en la noche. Y sí, es la secundaria 9, es una secundaria que está en un barrio en aquel tiempo muy conflictivo, no sé ahora cómo sea. ¿En dónde? En la colonia Garzanieto, por allí. Yo no sabía nada de eso. Por ahí. Por ahí. Entonces me tocó ver muchas situaciones así de que yo no estaba acostumbrado, ¿no? De alumnos que se peleaban adentro del salón, alumno peleándose contra el maestro,
A mí siempre me respetaron, afortunadamente yo nunca me metí con nadie, pero sí veía yo cosas de violencia que me asustaban, ¿no? Pero pues, bueno, ya ni modo, ya me había tocado estar ahí. ¿Llegaste a un barrio bravo? Era un barrio bravo, sí. Sin embargo, terminé bien la secundaria, me fue bien, buenas calificaciones, y bueno, pues ya quedó en la memoria y ya de ahí pues siguió la historia, ¿no? De ahí fue cuando brinqué a la preparatoria 2. Pero esta foto me recordó eso. Y eres muy tranquilo, Arturo, tú entonces. Sí, la época que pude haber tenido. ¿Qué hacías? Por ejemplo, ¿a dónde salías? ¿Cómo te Fíjate divertías? Ese tipo de cosas, qué bueno que me lo preguntas, porque cuando yo llegué aquí a Monterrey se vuelve a dar otra vez esa situación. Los pocos amigos que ya había empezado a hacer yo en el pueblo, pues otra vez ya no hay nada. O sea, llego yo a esa edad sin amigos, empiezo pues, a aburrirme porque pues no había dónde ir, no conocía yo a nadie. Entonces, la verdad que como que sí me refugié en los libros, en la secundaria. Llegaba yo a la secundaria y me gustaba el libro de historia, me acuerdo. Es que tal vez a los de nuestra generación el cambio de residencia nos afectaba bien diferente a las generaciones actuales. Ellos están soñando en irse de la casa, en salir, en hacer intercambios. ¿Qué forma tan diferente de los años 70 a la actualidad? Sí, en eso sí cambió mucho, porque los jóvenes de ahora, mucho de su mundo está cerrado en su cuarto, ¿no? En donde estés, si tienes tus videojuegos, tu internet, tus redes sociales, no es diferencia si estás en tu casa, estás en la casa de la tía o estás en otra ciudad, porque no cambia mucho la relación de contactos, ¿no? En nuestro caso sí, eso no había, y entonces pues mucho de esa edad es buscar andar con los amigos, buscar pues no estar solo, ¿verdad? Y llegas a un lugar que no conoces a nadie y otra vez empieza el sentimiento de, pues, empezar a acomodarte, ¿verdad? Sí nos tocó, era muy distinto, definitivamente. Buena observación. ¿Tú, en tu casa tenían un Volkswagen para trasladarse? Bueno, no, fíjate que en mi casa... A ver, Kelly, ponos la siguiente imagen. A ver, bueno, ahorita sí. En mi casa realmente tardamos en tener ya un carro. Mi papá nunca tuvo un carro porque no se enseñó a manejar, y aparte que entre los movimientos de casas para acá y para allá, mucho movimiento, yo creo que no era prioridad para él. Ya hasta muy avanzada edad fue cuando compró su primer carro, que él le daba un terror manejar. Y su máximo logro fue un día que agarró el carro, se fue al trabajo en él y regresó, y ya jamás lo volvió a agarrar. O sea, un solo día en su vida manejó solo, y ya el carro ahí estaba, lo agarrábamos nosotros, que sí, ya con pues, jóvenes empezábamos ya a enseñarnos a manejar, pero eso fue ya pasando el tiempo. Ya realmente nos tocó a nosotros ya cuando terminamos nuestras carreras. Bueno, yo en mi caso particular sí tuve un carro antes de terminar porque empecé a trabajar desde estudiante, ¿no? Entonces lo primero que hice, ahorré para tener un carrito porque en ese tiempo era muy... ¿Dónde vivías tú en esa época? Entraste en la Universidad Autónoma de Nuevo León. Sí. A la Facultad de Ciencias Químicas. ¿Cómo decidiste ser químico? ¿Qué te costó trabajo? Bastante, fíjate que sí. Yo cuando estaba en la preparatoria, en ese tiempo eran 2 años. En el primer año era común, pero ya en el segundo tenías tú que decidir qué área más bien. O sea, había contadores, abogados, ingenieros y médicos, ¿verdad? Sí. Mi hermano ya que iba adelante que yo, él ya había decidido ser ingeniero. Entonces a mí me gustaban las matemáticas, pero dije, no, ya los ingenieros no, y dije, pues medicina no me disgusta. Entonces me metí a médicos. Entonces ya como que ahí tomé la decisión médicos, de ahí me voy a medicina y ahí le sigo a ver qué pasa. Pero sucedió en esos años que en la universidad se volteó de cabeza. Era el año en que... Andaban buscando la autonomía, el pase automático. Ahí en esa preparatoria se dio el caso que grupos políticos corrieron a todos los maestros y de pronto ya no hubo clases. De cuenta que de pronto yo iba a la prepa, pero clases no había. Te empezabas a interesar en lo que pasaba, en meterte oye, que vamos a agarrar camiones, pues te subías pero no sabías por qué, ¿verdad? Pues no, y además negarte pues era como pues difícil, contra, ¿no? Sí, claro. Entonces, en ese inter, cuando ya las cosas empiezan a normalizar, yo dejé de ir a clase muchas semanas
Y cuando quise volver, se me hizo muy pesado volver a tomar la anatomía, la biología para ponerme al corriente, que era mucho, pues leer, memorizar. Y en cambio las matemáticas no necesitaba yo eso, porque las matemáticas, teniendo la intuición haciéndolas, pues vamos, nomás entras y ya estás, ¿no? En mi caso se me facilitaba mucho, ¿no? Y ahí todo, fue cuando, por esa razón, dije, no, mejor me voy a ingenieros, ¿no? Que no quise correr ese, porque no era algo muy de pasión, ¿verdad? Era simplemente por no ser igual que mi hermano, ¿no? Ni modo, me metí a ingenieros, terminé la preparatoria y decidí, ¿ahora qué? Pues ingeniero, ¿qué? Y ahí estoy buscándole aquí y allá y sabes, la verdad, la razón por la que me fui a química es porque las dos muchachos con los que más me juntaba, Se fueron iban a aquí. química y yo dije, no, pues está bien, yo también. ¿Y qué van a estudiar? No, pues que ingeniero industrial administrador. Pues vamos, ingeniero industrial. Yo dije, pues igual, yo también. Y ahí voy, ya nos escribimos, pero ya estando ahí, allí había la idea, mala idea, ¿no? Pero ya ves cómo son los chavos que decía que los que iban a ingeniería industrial es por los que no querían batallar, porque la complicada era ingeniería química, esa sí, no era para cualquiera, ¿no? Sí. Pues otras como que te pican la cresta y decir, no, pues yo sí puedo, y me cambié a ingeniero químico. O sea, decisiones que no venían de una pasión. Simplemente me gustaban las matemáticas, era todo, pero se fue dando y lo fui aprendiendo, le fui agarrando sabor y no me disgusta, o sea, aprendí bastante. La carrera de ingeniería química te hace desarrollar el sentido de análisis, del pensamiento crítico. Entonces, no fue malo, esa fue la primera etapa universitaria y yo empecé a trabajar de estudiante ahí mismo en la facultad y cuando terminé, pues hubo oportunidad de quedarme ahí como maestro. Entonces, ahí siguió esa línea me quedé que serían como otros 10 años o más, como maestro de matemáticas en la Facultad de Química, hasta que de ahí ya hubo oportunidad de estudiar computación, se puso de moda, no había esas carreras. No había. ¿Qué te parece, Arturo, si hacemos un pequeño corte y regresamos en un momento? Claro, sí, con todo gusto. Gracias por continuar en Entre Historias. Y pues tenemos nuestro invitado, Arturo Ortega Morán. Él es especialista en la palabra, pero también es químico y universitario egresado de la Universidad Autónoma de Nuevo León, que hace poco celebraste un aniversario y regresaste a tu alma mater. Sí. ¿Cuántos años tenías de no ir a la facultad? Pues la verdad que se pasó muchos años. Fíjate, yo creo que en el 87 fue cuando yo dejé de ser maestro. Entonces, pues ya cuéntale, ya son muchos años. Muchos años. Oye, pero 20, 25, también 30 te años. Gustaba en esa época estudiantil el fútbol. ¿Cuántos años anduviste ahí en el fútbol y por qué dices que tu equipo era muy tremendo? ¿Qué hacías tú en ese equipo? Bueno, la verdad es que nos gustaba mucho el futbolito. En ese edificio que era la Facultad de Química nos tocó estrenarlo porque era nuevo cuando entramos. Y pues en las interclases, ahí jugábamos futbolito ahí en los pasillos del edificio, ¿no? Antes el director yo creo que era muy paciente con nosotros porque no nos regañaban. Yo ahora viéndolo en retrospectiva, pues no debía ser porque por ahí pasaba la gente, ¿no? Y ahí andábamos pateando la bola. Ya después pues, se formalizó, ya hicimos equipos de fútbol para participar en los torneos intrauniversitarios. Y bueno, pues era parte de la juventud, no andar corriendo, pegándole. ¿Y más o menos. qué lugar ocupabas? Yo jugaba primero empecé como extremo derecho, que decíamos en aquel entonces, ¿no? De atacante, me gustaba ir al ataque. Bueno, claro, a esa edad corría rápido, más o menos manejaba bien el balón. Nada, el otro mundo, ¿verdad? Pero pues, lo suficiente, ¿no? Para dejar buenos recuerdos, ¿no? Y no era, digamos, que hayamos sido campeones muchas veces, por ahí nos tocaría hacerlo una vez, pero duró muchos años, era parte el disfrute de ser estudiante, ¿no? Pertenecer a los equipos de fútbol de la época. Ahí en esta foto que vemos están grandes amigos, Luis Félix, Marínez, Daniel Lozano, Fernando, que le decíamos el Capi, y por ahí estoy yo, hincado también.
todavía a una edad en la que pues estábamos más flacos. Pero también te gustaban las estudiantinas y la música en esa edad. Sí. Sí, Dinos a quién conociste especial en esos. Sí, la estudiantina de la Facultad de Química para mí fue muy significativa porque, bueno, yo siempre tuve gusto por tocar la guitarra y cuando decidí integrarme a este grupo, allí viví muchas experiencias, ¿no? De andar en viajes, íbamos a tocar en diferentes ciudades. Y allí en este grupo justamente, en un momento dado, entra a la estudiantina Silvia Teresa Jaramillo, que ahí estaba en química, y un día llevó a su hermana, que no era química, ella es maestra, educadora, pero le tocaba mandolina, y entonces la llevó y empezó ahí a visitar el grupo. Al rato ya se integró, y ahí empezamos a platicar, y que tú y que yo, y total, que ahí se fue haciendo la historia, y terminamos casándonos. De hecho es mi esposa, ¿no? Por ahí tenemos Alma Rosa Jaramillo. Una fotografía de ellos. Ándale, mira, ahí está, ahí estamos, Alma Rosa Jaramillo y yo, en jóvenes. En esa juventud. En esa época de cuando nos conocimos. Pero fue ahí en ese grupo de la estudiantina, por eso es tan significativo para nosotros, ¿no? Porque pues ahí fue donde se hizo. Ahí se hizo en la historia. siguiente foto, esto de la música no es algo privativo, extraordinario, no pensado en esa familia, porque Silvia es hija del maestro Silvino Jaramillo, que es un gran personaje del periodismo, pero también un compositor, pues talentoso. Sí, definitivamente. El maestro Silvino Jaramillo fue, pues yo creo que de los mejores músicos que han venido aquí a esta tierra, músico de carrera del Conservatorio de las Rosas. Ajá. Y sí, pues ya después salió que mi esposa, Alma Rosa Jaramillo, mi cuñada Silvia Teresa, pues eran hijas del maestro Jaramillo, pues me tocó ya conocerlo. Mira, en esta foto también ahí aparece López Tarso, que era muy amigo del profesor Jaramillo. Fueron compañeros en el seminario, porque ellos estuvieron en el seminario un tiempo, y entonces se frecuentaban, y en algunas veces que venía López Tarso visitaba ahí la casa de mi suegro, y no, se hacía una convivencia muy bonita. Ahí están mis cuñados, mi suegra también, que ya en paz descanse, el profesor Jaramillo, que también en paz descanse. Cuéntanos algo que tú guardes en lo personal de esa convivencia que tuviste con el maestro, con el que platicabas pues mucho, y sobre todo de estos temas de la palabra y la escritura. Sí, bueno, era parte de la dinámica de la familia, que había 2 veces a la semana que nos veíamos. Mi suegra promovía mucho que los viernes todos nos fuéramos a comer allá a la casa de ellos. Ella preparaba la comida y ya como que era parte de la agenda normal, irnos todos el viernes, ahí comíamos, platicábamos, y al final se iban parando, y mi suegro, el profesor Jaramillo, casi siempre se quedaba a la sobremesa, sacaba el tequilita, que le gustaba ya acompañar la plática el tequilita, y empezaba mucho de contarnos sus anécdotas de su vida, de sus tiempos de estudiante en la escuela de música, y poco a poco pues se iba uno integrando. Yo cuando recién lo conocí, pues mi actividad era de ingeniero totalmente, ¿no? Realmente fue ya hasta el año 2000, estamos hablando ya hace 18 años, que empecé yo a hacer ya producciones con palabras, y empecé a platicarlas con él, y al principio como que no me la creía, ¿no? Pero poco a poquito como que se fue dando cuenta de que estaba haciendo algo distinto. No era nada más agarrar un refrán y decir qué significaba, no, era irme a buscar el origen, de dónde había nacido, de qué significaba una palabra. Fue algo que se me dio. Yo digo que el cambio de milenio, algún tornillo se movió en mí, que me cambió la orientación, y fui dejando poco a poco la ingeniería para meterme en esto de las palabras, que ya no lo he dejado, ya son 18 años que tengo yo escribiendo, investigando, y vamos difundiendo esto de las historias de las palabras. Por eso pues ya estos 18 años nos tienen aquí y en otros foros. Y con él vamos a decir que fue la primera persona que me escuchó en este tema, cuando era nada más yo solo, ¿verdad? Pero ahora tienes muchas personas que te escuchen, al menos estamos viendo esa enorme familia
así ha crecido la prole, como decimos. Ahí está mi esposa, estoy yo, mis ¿Cuántos hijos tienes, Arturo? Tenemos 4 hijos, Jorge Arturo, Carlos Daniel, segundo, Luis Ricardo, el tercero, y la más chica, mi hija, que se llama Alma Shareni. Ya los 4 se casaron, ya tienen sus propias familias. Alma Rosa o Rosy, yo le digo Rosy y yo, pues estamos ya solos otra vez. Pero tenemos allá a los nietos, ahí van acumulándose poco a poco, ya ves. Ya ahorita ahí están unas gemelas, que son las niñas que se ven al frente. De camiseta amarillo es el nieto mayor de nosotros, ya ahorita tiene 13 años, así que ya está grandecito. Yo cargo a Ricky chiquito. Y ya vino María Luisa, que todavía no está ahí porque todavía no nacía. Ya vino también, en fin, ya ahorita ya vamos por 7, para no ser cuento largo, ¿no? Qué bien. Eso es pues muy alentador, ¿no? Ver que las familias conservan esa alegría de estar juntos. ¿Y tienes algún ritual los viernes de comida o una cosa así? Pues fíjate que nuestro caso no ha sido muy fácil por los trabajos de los muchachos. Uno de mis hijos se fue a trabajar allá a Boston, ya tiene como 4 o 5 años allá, y es muy difícil que venga. Entonces eso sí nos vemos, pero no sobre un ritual, sino de pronto, que nos juntamos a almorzar el domingo, órale, ¿quién puede, papá? Y de pronto sí nos podemos juntar casi todos, ¿no? Porque el que esté en Boston no está tan fácil que se integre, ¿verdad? Pero pues bueno, hay que hacerlo, porque eso es bonito. Sí, claro que sí. El que las familias ya no son las familias enormes de antes, pero sí, pues a lo mejor estar solos no es tan padre a cierta edad. Sí, ahorita lo que hacemos, pues nos llenamos de actividades, tanto mi esposa como yo, porque pues, ella sigue trabajando en lo suyo, que es trabajar con niños pequeños, como maestra, como directora de un área preescolar. A mí no me falta, para no olvidarme de las matemáticas, sigo dando clase por mi cuenta, pero ya mi mayor actividad está en escribir. Escribo columnas periodísticas, hago el programa de radio, hago el programa de televisión, ahí pues tengo que escribir yo el guión, y pues actividades como esta de visitar amigos. Esto de tu nueva vida, digamos, está muy evidente, tenemos algunas imágenes, y cuéntanos de la química a la lengua. ¿Cómo se dio? ¿Cómo se dio? Pues mira, fue un poco curioso, ¿no? Cuando empezó el milenio, yo creo que estábamos fines de 1999, ya estaba por llegar ya el 2000. Yo empecé leer siempre me ha gustado, ¿no? Pero sí hubo un momento, sí me acuerdo de una anécdota que estaba yo en ese tiempo estábamos tratando de impulsar un negocio de fabricación de muebles rústicos. Yo iba ahí pues buena parte del día, y me tocó que estando yo en la puerta había 2 jóvenes esperando ahí el camión, y no sé qué estaban platicando, ¿no? Pero uno le dice al otro, ándale, sí, ya me cayó el 20, usó esa expresión. Claro. Y el otro le preguntó, oye, ¿por qué ya me cayó el 20? ¿De dónde salió eso? Y el otro, no, pues no sé, pero ya me cayó el 20, o sea que ya sé. ¿Te diste cuenta? Sí. ¿Y ahí te cae el 20 con esa imagen? Sí, claro, porque mira, ahí en ese momento es cuando ya pasaron los años, ya me empecé a rodear de amigos. ¿Sí? Sí, fíjate que aquí hay un personaje al que también debo reconocerle que me ayudó mucho en esto, que es don Ricardo Espinosa, que en paz descanse, nos fue este año. Con él me encontré a fuerza, porque cuando yo empecé con lo de las palabras, en cierto momento coincidimos y yo supe que él también andaba en eso, antes que yo. Él ya salía en televisión, y él también se emocionó de ver que yo podía contar historias que él no se sabía. Entonces nos empezamos a buscar. Y hasta que un día me invita, dice, vamos, te invito a platicar con un grupo de amigos que nos gusta hablar de esto. Y ahí fue donde conocí a estos personajes, a Roberto Gómez Junco, personaje que en el ámbito del fútbol, claro, pero muy, muy también, y ahora ya también es escritor. Es Ángel Robles, Marco Carrión. Y de ahí, de ese grupito, salieron proyectos, ¿no? Escribimos un libro que se llamó Palabras sobre la Mesa, luego escribimos que se llama En un lugar de la cancha, ahí cuando fue el día de la presentación. Ajá.
De allí, Marco Carrión y yo, por una invitación de Ángel Robles, fuimos a Radio Nuevo León a hacer un programa que se llama Ya me cayó el 20, todavía está al aire. Al paso del tiempo, se propone que este concepto se pruebe en la televisión y nace el programa Palabras sobre la Mesa, que ya tiene 2 años. Además de Marco, ¿has tenido otros conductores o copartícipes en este programa de Ya me cayó el 20? Sí, mira, cuando se fue Marco, que hacíamos, la verdad, excelente mancuerna. Lo sé. Él se fue, él es de Jalapa, tuvo que irse. Entonces, al poco invité a Yaiset Hurtado. Ella se dedica a cuestiones de música también, de cantar, pero le gustaba mucho esta cuestión de las palabras y me acompañó poco más de 1 año en el programa, Yaiset Hurtado, ahí nos dejó excelentes recuerdos. Pero volvemos a lo mismo, o sea, la falta de tiempo, o sea, es que es difícil coordinar horarios e intereses. Mira, ahí estoy con Ricardo Espinosa, en uno de tantos eventos que ya después juntos participábamos. ¿Hay alguna anécdota en especial que nos puedas compartir? Con Ricardo. De tu amistad con Ricardo, sí. Pues sí, mira, cuando yo empecé con el programa de radio, me acuerdo que, pues, yo decía, oye, pues Ricardo ya era un personaje, ya muy reconocido en los medios. Entonces, le digo una vez, oye, Marco no iba a poder estar porque tenía que irse a su tierra, iba a estar yo solo. Y le dije, oye, ¿no te animarías a acompañarme al programa de radio? Y yo sabía, lo dijo así porque sabía que él en ese entonces vivía en Allende y le implicaba terminar su trabajo en la mañana, ya no irse, a esperarse aquí a hacer no sé qué, para la hora del programa, que era hasta las 4. Entonces yo dije, hijo, estoy abusando mucho de eso. Dije, a lo mejor me va a decir que no. Pero no, me dijo, sí, claro. Y entonces pronunció una frase que se la oí después decir varias veces. Dice, por mí nunca se han interrumpido las fiestas. Y esa mostraba el ánimo que él tenía, porque le gustaba también él era su pasión esto de la palabra. Claro. Y así hicimos un primer programa de radio juntos, después ya hicimos otros. Pero esa frase a mí se me grabó mucho, ¿no? Porque mostró su buena disposición, su ánimo. Además tenía un especial sentido del humor, sí, ácido sí, sí. y culto, ¿no? Si la pescaste en la primera, qué padre. Y una vez a mí eso me agradó mucho, que ya cuando nos conocimos, le propusieron a él de una organización que se llama la Fundeo Española, que pues haz de cuenta de las organizaciones que difunden el lenguaje en los medios. Lo invitaron a Ricardo a publicar un libro de él. Y una vez nos dice, oye, ¿qué crees? Que me invitaron a publicar un libro en España. Oye, pues qué padre, qué buena onda. Y me sentí yo muy bien porque me dice, pues quería pedirte un favor, quiero que me hagas por favor el prólogo. ¿En serio? Sí, claro. No, pues con todo gusto, y lo escribí y conservo con mucho cariño un ejemplar de ese libro que le publicaron en España. ¿Ese cuál es? Pues fíjate que no se difundió acá en México, ese nada más lo difundieron allá, y como se llama, creo que se llama así en la punta de la lengua, y Ricardo Espinosa, es una edición que se hizo muy especial por parte de esta asociación que se llama la Fundeo. Esta asociación tiene como objetivo dar directrices a los medios de comunicación cuando hay dudas del uso del lenguaje. Y entonces no está mal los que andamos en esto, pues estar ahí al tanto, porque pronto te sacan de dudas o fijan un criterio, porque le llaman, eso quiere decir Fundación del Español Urgente, o sea que no te vas a esperar a que la Academia Española diga cómo, es algo que se necesita ya porque la palabra está en el medio ahorita, ¿no? De un evento que está pasando. Ahorita, como haciendo un paréntesis, ¿qué opinas tú del lenguaje incluyente? Pues mira, yo pienso que los prejuicios, que se refiere a eso, ¿no? Que se ha pensado mucho en que el lenguaje puede ser a veces sexista, que corta cosas que son propias de las mujeres o de algún otro tipo de segmentos de la población. Mira, yo pienso que el cambio del lenguaje por sí mismo, o sea, oye, no me digas ingeniero, dime ingeniera porque soy mujer, ¿verdad? Pues está bien, pero yo creo que más importante que eso es el cambio en las ideas, ¿no? Entonces, sí estoy de acuerdo en que cuando el lenguaje marca una obstrucción en las ideas, hay que cambiar el lenguaje porque eso puede facilitar que después cambie la idea, pero no es automático.
Claro, no. O sea, el hecho que... Ni exclusivo de esa parte, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, el hecho que yo te diga ingeniera, pues está bien, ingeniera, pero eso no me cambia automáticamente la mentalidad de que tienes las mismas oportunidades que yo, que no debes ganar menos que yo porque eres mujer, etcétera, etcétera. Pero es como una puertecita que se abre y que puede facilitar que al rato la idea cambie. Pues el lenguaje así ha sido, es una especie de puertecitas que afectan a las ideas y luego las ideas afectan al lenguaje, hay una retroalimentación, que así es como se forman las palabras a final de cuentas. Yo digo que está bien, el lenguaje incluyente vale la pena proponerlo, como todo, con su moderación, que de pronto ahí andan, hay cosas así como que, eso de mexicanos y mexicanas, amigos y amigas, cuando lo haces en exceso empieza a hacer ruido, ¿no? Entonces, como que tienes que tomar una decisión, decir, bueno, vamos mejor a explicar bien lo que pueda significar decir mexicanos incluyente, donde ahí vamos todos, y mejor manifestar la ideología de igualdad en acciones, en ideas y en otro tipo de cosas, ¿no? Pues sí. Yo quisiera que me comentaras, ¿se te hizo difícil de pasar del radio a la tele? Pues mira, yo tuve la fortuna de... El programa tiene 2 años. Sí, tiene 2 años, pero fíjate que pasó una circunstancia. El radio, claro, el radio te da muchas tablas para expresarte, para hilar el discurso, etcétera. Pero antes de tener yo mi propio programa, el que ya tiene 2 años, hubo la oportunidad de que me dieran un segmento en un programa que se llamó La Otra Tarde, que ya desapareció. Yo ahí iba una vez a la semana a platicar un bloque, unos 10, 15 minutos, de un tema. Y entonces ahí no estaba yo solo, yo era el invitado, yo era un invitado, y ahí los conductores me preguntaban, me seguían el tema, y yo iba platicando de lo que sé. Entonces creo que ese entrenamiento de estar en cámaras en ese programa me facilitó mucho cuando empezamos este programa de Palabras sobre la Mesa. Entonces yo creo que ese fue también parte de la suerte que he tenido en esta trayectoria, ¿eh? Y ¿cómo se eligió a las personas que te han estado acompañando? Porque han sido varias conductoras las que han estado contigo. Pues mira, sí ha sido complicado porque lamentablemente este es un área, sí, aquí hay mucha, aquí sí que bueno que me da la oportunidad de aclarar una cosa. O sea, yo no soy una persona que puedas acudir cuando quieres saber cosas de ortografía, de gramática. Esa es otra cosa. Hay personas con excelente capacidad, como cualquier corrector de un periódico, Sí. eso te lo dominan perfectamente. No quisiera que tenga mala ortografía, la tengo más o menos buena, pero me puedo equivocar. Pero no, lo mío es la investigación del lenguaje, que es muy distinto, ¿verdad? A mí me gusta agarrar una palabra y empezar a hacerle como a la arqueología, ¿no? ¿De dónde viene? ¿Por qué se dice así? ¿Cuál fue el origen? O esta palabra por qué se dejó de usar, o esta frase que tiene que ver, por ejemplo, cuando decimos no te metas en camisa de 11 varas, se oye muy rara, ¿no? Y así te pones a pensarla, ¿no? Camisa de 11 varas, pues ¿qué tiene que ver? Y sin embargo, ahorita la historia es una verdadera investigación del origen. Te das cuenta que sí hubo una anécdota que implicaba una camisa y que implicaba unas varas que nada tenían que ver con varas de un árbol. Brevemente, las varas eran una unidad de medida, como si era ahora metros. Sí. Entonces, 11 varas era la longitud de un rollo de tela de los más largos. Tú podías comprar un rollo de tela de 4 varas, de 5 varas, y los más largos eran de 11 varas. Entonces, se hacían unos camisones muy anchos, muy holgados, que por metáfora, por tanta tela que usaba, decían, no, esos camisones son de 11 varas. Aunque no lo usaras todo, pero era de una manera de decir que usabas mucha tela. Y ahí esos se usaban para hacer una ceremonia de adopción, cuando una persona quería adoptar a un muchacho. Se juntaba el pueblo, el muchacho se metía por abajo del camisón de quien iba a adoptar, lo sacaba por el cuello, como simulando un parto, le daba un beso y ya, esa era la ceremonia para decir, ya es tu hijo, ya lo adoptaste. O sea, te metiste en camisa de 11 varas porque ahora te vas a tener que hacer cargo de él. En adelante, pues sí. Lo más sencillo era que saliera ya después. Y bueno, pues entonces me dices esto en relación a cuando inicias el programa. Sí, eso fue el programa Palabras sobre la Mesa. Te digo que empezamos trabajando un equipo
que se ha ido. Ahora actualmente me acompaña la escritora Mariana García Luna. Estamos ya poco a poco entrando en sincronía. Pero te decía, al principio no, es que es un área esa de investigación del lenguaje que aquí no he encontrado realmente alguien que también se dedique a eso, ¿no? Comparando con aquel programa de La Dichosa Palabra que tienen en México, en el Canal 22, tú ahí tienes 4 personas y los 4, son el más eruditos, chimuelo, claro. más canueces, ¿no? Claro, sí. Pero bueno, aquí, como quiera que sea, has ido haciendo esta labor. Pero ellos son más internacionales, tú eres bastante más norestense. Sí, pero fíjate que me ha dado mucho gusto que todo este trabajo que he venido haciendo en estos 18 años ya no es local, porque inclusive se conoce, la mayoría de mis seguidores están en el DF, por ejemplo, y me ha hecho inclusive hacer amistad con ellos, con los de La Dichosa Palabra, con Pablo Boullosa, me escriben, nos escribimos, me pregunta, le pregunto, y hay una relación con él a nivel personal. Pilar Montes de Oca, la directora del Gravía, me invitó a publicar un libro con ellos. Es también sensacional lo que ellos hacen. Y ellos me publicaron un libro que se llama ¿De dónde viene el lado oscuro de las palabras? Y lo más, que no lo he dicho, pero sí es muy importante, 2005, cuando yo todavía nomás escribía para mí, un día me llega una gran sorpresa. Me escriben del Instituto Cervantes en España, que haz de cuenta es como ser la Real Academia Española ya, para invitarme a escribir una serie de 20 artículos. ¿Cuántos llevas? No, ya los publicaron. En aquel entonces, sí, ¿en serio? Y, sí, porque yo en ese entonces me empecé a meter a los foros del español de España para conocer más gente, y o sea, allá es donde me encontraba gente que decía más cosas como la que yo decía, ¿no? Y yo empecé a escribir artículos y se los compartía y los leyeron y les gustaron. Entonces, ahí quedaron en la red de esos 20 artículos como una huella de un reconocimiento muy temprano que tuve. Digo muy temprano porque la verdad que ya después he visto que no es tan fácil publicar en lugares importantes. ¿Y por qué se dio? Bueno, algo de suerte, caí en el lugar adecuado, con las habilidades adecuadas en el momento adecuado, porque ya después ya no se pudo. Se vino la crisis española y ya no contrataron porque hasta eso pagados, o sea, cosa que yo no sabía que pagaban por eso. Mejor. Oye, pues lo que te quiero decir es que nos da mucho gusto que hayas estado con nosotros. Yo sé que falta mucho por investigar, que el lenguaje, el español sobre todo, es tan rico, tan bonito y tan poco valorado, sobre todo por las nuevas generaciones que cada vez utilizan menos palabras, van cayendo en el desuso. Pues yo creo que una palabra que podemos utilizar perfectamente contigo es muchas gracias. No, Te agradecemos que nos hayas dado este recorrido un poco acarreado. Pues sí, fíjate que 1 hora parece mucho, pero se va muy rápido. Así es. Y pues, ¿algo que quieras agregar? Pues eso, mira, invitarlos. Yo en cada vez que tengo oportunidad de platicar ante un público, digo, mi invitación es a ver a las palabras de otra manera, a no ver nada más las palabras como planas, largo y ancho, no. Las palabras, hay una dimensión escondida en ellas, y ahí es donde están las historias interesantes. Cuando uno aprende a estudiar las palabras así, te empiezas a interesar en el lenguaje, y no solo en eso, sino en la historia, porque a final de cuentas todo esto rodea también a las palabras, y te da mucho, yo creo que te deja mucho de cultura, de conocimiento y de criterio para entender lo que son las palabras. Así que si un poquito de esto podemos emocionarlos, ya vamos de gane. Pues a nosotros sí, y te agradecemos mucho, muchas gracias. A ustedes los esperamos el próximo jueves, donde tendremos más historias por compartir. Muchas gracias.